Jesús, damos gracias y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre el tema intencional. Si usted acostumbra a anotar, quiero hablar en esta hora sobre el tema sé intencional. Ya tengo un rato que no lo comento, pero a la entrada de la iglesia tenemos unas hojas y quizás ya ahorita no lo haga, pero lo puede hacer en otra semana, y hay lo que llamamos un bosquejo que solamente está para llenar ciertos blancos. Ahí tiene para ponerle el tema. Yo trato de mantener mis apuntes con tres puntos sencillos para que usted no se pierda. Trato de elaborar el bosquejo lo más sencillo posible. Según los estudios, nosotros olvidamos el 95% de lo que nosotros escuchamos en 72 horas. En otras palabras, en 3 días usted ya no se acuerda de lo que prediqué. Y los apuntes nos ayudan a recordar y poder nosotros tener presente lo que se nos habla. La Biblia nos exhorta mucho a que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El día de hoy yo quiero hablar sobre este tema, sé intencional. Cuando nosotros leemos la escritura, nos encontramos con un gran listado de hombres y de mujeres llenos de logros, con unas historias hermosas, logros por su patria, victorias sobre guerras, batallas. Ellos ganaban terreno y podemos mirar una ampliación en el libro de los Hechos sobre el reino de Dios. Miramos que conquistaban y estaban evangelizando a 3,000, a 5,000 y ganando. Yo personalmente creo que al Dios a quien nosotros servimos es un Dios intencional. Dios no creó al mundo y luego fue figurando las cosas conforme se desenvolvían. Siendo que Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios tiene un plan antes de ejecutar, antes de llevar a cabo ese plan. Desde Génesis capítulo 3, el versículo 15, la escritura nos enseña que cuando Adán y Eva pecaron, él ya tenía un plan de redención, de cómo la mujer iba a ser el instrumento por el cual iba a nacer el Mesías. Decía, desde el principio nosotros podemos mirar que servimos a un Dios de intención, un Dios intencional. Esto significa que cuando Dios te formó a ti, cuando Dios me formó a mí, Dios no nos hizo al azar, no dijo, pues ahí a ver cómo sale. Tú y yo no somos producto de un accidente, no somos el producto de una pasión de nuestros padres. Dios nos creó con un propósito. Amén. Dios me creó con un propósito. Dios te creó a ti con un propósito. Creó a los camarones en el mar para filtrarlo. Creó los árboles que nosotros miramos y disfrutamos para darnos sombra, para que produjeran ese oxígeno que necesitamos. Creó al perro para que fuese el mejor amigo del hombre. Y todo lo que nosotros miramos creado tiene un propósito. Cuando yo miro, por ejemplo, este metal está creado por el hombre para cargar este micrófono. El micrófono está cargado, está creado para poder dar a conocer el voz, amplificar el sonido, las bocinas. Todo lo que nosotros miramos tiene un propósito. Tú no eres diferente. Dios, cuando te creó a ti, cuando me creó a mí, nos creó con un propósito. Ahora quiero decirte deja de vivir tu vida sin propósito. Deja de vivir tu vida sin metas. Deja de vivir tu vida sin logros. El salmista David en el Salmo 27 dijo, una cosa he demandado y esa buscaré. El salmista David era obvio que tenía una intención. Yo
le pido a Dios que Él me permita estar en su casa y toda mi vida yo voy a buscar estar ahí. En otras palabras, es un hombre de intención. David, cuando nosotros miramos su vida, podemos mirar una vida llena de logros. Él, dentro de sus logros, podemos decir que él nació para derrotar a ese gigante. Cuando nosotros miramos la vida de David, ganó muchas guerras peleando contra los filisteos. David fue un rey de Israel. David se ganó como esposa a la hija del rey. David tuvo un hijo rey. Ayudó a construir uno de los templos más hermosos y prestigiosos de Israel. Escribió el libro más largo de la Biblia. Logró ser el rey renombrado de la nación de Israel. Nosotros podemos decir todas estas cosas de este hombre. En otras palabras, cuando este hombre vino al mundo, cumplió la tarea para la cual él había nacido, cumplió la tarea por el cual él había sido creado. Hace unas semanas, mientras hablaba sobre el espíritu de nuestros ancestros y cómo hay un linaje tremendo, nosotros somos llamados la familia de Dios. Y por así entenderlo en el término espiritual, Moisés es su hermano, Pablo es su hermano, Elías es su hermano. Y le decía, imagínense cuando estemos con Moisés, cuando estemos con Elías, cuando estemos con David, cuando estemos con Pablo. Y ellos nos estén contando lo que hicieron y cómo experimentaron el poder de Dios. Imagínate que te pregunten a ti o que me pregunten a mí, ¿y usted qué hizo? Está Moisés diciéndole a Pablo, no hombre Pablo, se estaban muriendo de celos israelitas y que estaba preocupado yo, ¿cómo le vamos a hacer? Teníamos días sin tomar agua y estaban los niños llore y llore, las mujeres preocupadas estaban murmurando en contra de mí. Y que me habla Dios y me dice, tira esa rama y que esa agua amarga se convierta en dulce. Y de repente Pablo, ahí no hombre, déjate platico. Cuando estaba yo allá en el alta mar y pude mirar el poder de Dios aquí, pude mirar allá y que lleguen con usted y a ver, platícanos algo. No, pues yo Sábado Gigante, la novela. No tengo el trabajo, tenía una super carrera. Y decía, es importante que entendamos que Dios nos ha creado con un propósito y necesitamos vivir nuestra vida de una manera intencional. Las cosas no se van a dar por accidente, necesitamos planificar y necesitamos asegurarnos que las cosas se cumplan, como decía el salmista. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, y que yo busque en mi vida lograr hacer el propósito de Dios. Es mi deseo que cuando usted llegue a la presencia de Dios, usted pueda ser contado entre los fieles, porque como dice la Escritura, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Mi propósito es dejarte saber que Dios te creó. Escuche bien, porque Dios te necesita, te alcanzó porque eres importante y te ha dado de su espíritu porque tiene una tarea muy importante que tú debes realizar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Mi primer punto en esta hora es: vivamos nuestra vida con propósito. Vive con propósito. Y quiero llevarte a que medites unos minutos. ¿Qué sería de Israel? ¿Qué sería de la nación de Israel si Abraham no hubiera dejado su tierra y su parentela? ¿Qué sería
de Israel si Moisés no se hubiese animado a negociar con el faraón para que dejara salir a su pueblo? ¿Qué sería de Israel si David no hubiera levantado la mano y hubiese dicho: yo derroto al gigante? ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiese ido a la cruz? ¿Qué sería de la iglesia si Pablo no hubiese dejado instrucciones en todas sus cartas? ¿Qué sería de nosotros si Henry Ford no hubiese creado ese automóvil? Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, ahora usted y yo estamos aquí en esta tierra y disfrutamos de esta hermosa vida del cristianismo. Disfrutamos de una comodidad estupenda, de un microondas que si se nos antoja un alimento así rápido, le pica 2 o 3 botones e instantáneamente sale. Tenemos un automóvil que nos transporta de un lugar a otro en una comodidad, con refrigeración, con radio y con todas las comodidades. Tenemos refrigeración en nuestra casa por si se pone caliente afuera. Y todo esto es porque alguien cumplió su propósito aquí en la tierra. Era porque alguien entendió: Dios me trajo aquí y puso este deseo, puso esta carga en mí para poder yo elaborar esto, crear esto y hacer de este mundo un mundo mejor. Cuando Dios creó a Jeremías, le dijo a este jovencito: desde el vientre de tu madre te escogí. Desde el vientre de tu madre te escogí, te di por profeta a las naciones. O sea que todavía ni nacía. Y Dios ya estaba: I'm waiting for this one to be born. Todavía ni nacía y dice: yo estoy esperando ya que él nazca. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, Dios ya nos había escogido. Dios ya nos había visto hoy en día en la reunión. Y Dios tenía ya un propósito determinado para sus vidas. En otras palabras, decía, cuando la persona que hace y crea todas estas cosas, antes de hacerlas, las hace porque tiene un plan, porque tiene un propósito y porque hay la necesidad de cubrir una tarea y cumplir un propósito. Y cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios estaba esperando que nosotros naciéramos. Así como con Jeremías. La pregunta que debemos hacernos en esta hora es: ¿cómo vas a extender el reino de Dios mañana? ¿Cómo vamos a extender el reino de Dios mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? No sé, pastor, a ver qué trae el día. A ver qué pasa. Y esto es lo que quiero hablar un poquito. Estás cumpliendo el propósito. ¿Sabes cuál es el propósito por el cual Dios te trajo aquí? Y una vez más, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, todo lo creado tiene un propósito. No se me vaya a poner muy técnico y diga: pues yo nací para estar ahí en el sofá viendo televisión. Ese sofá fue creado especialmente para mí. Todo tiene un propósito, decía, y cuando nosotros entendemos y vamos a ir aprendiendo cómo Dios nos creó de una manera tan sofisticada, tan importante, tan compleja, pero es porque Dios tiene un plan para nuestras vidas. Entonces es importante, mientras nosotros avanzamos en la vida, nos damos cuenta que los días se van, pero rápido. El tiempo pasa rápido. Para mí, lo miro, una de mis hijas ya cumplió los 18 años y digo: ¿cuándo?
que ni cuenta me di. Y la pregunta es, mientras estamos en este espacio de nuestra corta vida, ¿estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos trajo aquí? Abraham hizo su parte, David hizo su parte, y la pregunta es, ¿estamos cumpliendo nosotros nuestra parte? ¿Estamos realmente viviendo una vida de propósito, con propósito, o nada más los días están pasando, nos pasan los meses, los años? Y hace unos minutos daba una ilustración mi esposa sobre la oruga que lleva el fin de convertirse en una mariposa. Y tristemente muchos nos hemos quedado conformes en ese estado de oruga. La idea es que fue creada para ser esa mariposa hermosa. Y en el proceso usted no se debe estancar, no se debe quedar ahí, sino debe pasar por el proceso completo hasta llegar a ser esa mariposa. Cuando miramos nosotros la vida de estos hombres que le acabo de mencionar, era cuando David derrotó al gigante que empieza a salir. Sus alas, como decía mi esposa en la ilustración, empezaban a formarse. Era cuando escribía los salmos, era cuando estaba en la cueva de Adulam y todas las experiencias que él tenía en su vida, cuando juntamente con su hijo dieron para la edificación del templo. Pero se puede decir, David nació para eso, nació para tumbar el gigante. Elías nació para manifestar el poder de Dios. Jeremías nació para proclamar a la nación de Israel. Pablo nació para escribir las cartas. La pregunta es, ¿para qué nacimos nosotros? ¿Estamos viviendo realmente una vida con propósito? ¿O nada más estamos ahí, yo voy a comprar el seguro ya por si me muero? Y estamos pensando ya nada más en el final, sin realmente meditar en para qué estamos aquí. Dante Gebel decía, ¿qué van a escribir en tu lápida? ¿Qué va a decir ahí? ¿Cuáles van a ser tus logros? Mientras nosotros en estos últimos meses he dado como en 4 funerales. Y en el funeral siempre se habla de lo que la persona hizo aquí en la tierra. ¿Qué se va a hablar de nosotros? Imagínense el funeral de David. ¡Wow! ¿Se acuerdan cuando todos nosotros teníamos miedo y se levantó él y dijo, yo le pego? Y empezaron a repasar todas las experiencias. Es importante, decía, que nosotros vivamos nuestra vida cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó. Número 1, vive con propósito. Número 2, elabora un plan. 2, elabora un plan. Recuerda, Dios es un Dios intencional, no es un Dios de casualidades. Es un Dios de propósito. Y no vivas la vida nada más esperando a ver qué sale. Vive la vida con un propósito en mente. Amén. Ahora, ¿cómo lo vamos a cumplir? ¿Cómo lo vamos a lograr? Decía, es importante que nosotros elaboremos un plan. Y quiero nada más tocar estos puntos rapidito. Haz que tu día cuente. Y voy a hablar del mes, del año y de tu vida. La Biblia nos enseña que si en lo poco nosotros aprendemos a ser fiel, Dios nos pondrá en lo mucho. Hace unas semanas hablaba de la importancia de enfocarnos en lo micro, en las cosas pequeñas. A veces queremos conquistar el mundo entero y batallamos en conquistarnos nosotros mismos. Entonces, si yo quiero lograr algo en el lapso de mi vida, que quizás van a ser 70, 80 o qué sé yo, 40, 50 años, yo necesito quebrar eso en partes pequeñas y decir cómo estoy haciendo en lo poco.
Elaboremos un plan. Y quiero iniciar, decía, recomendando esto: haz que tu día cuente. El salmista, en el capítulo 90, la escritura nos dice, versículo 12, Salmos capítulo 9, versículo 12, dice la escritura: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Haz que tu día cuente. Y para esto, decía, es importante, aunque sea pequeño, nosotros necesitamos elaborar un plan. John Maxwell es uno de los escritores más renombrados o reconocidos en cuanto a libros de liderazgo, conferencias, pláticas, de todo. John dice, una vez al año yo aparto 1 o 2 semanas nada más para sentarme y repasar qué hice, qué no hice, qué hice bien, qué hice mal durante el transcurso de mi año. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos hoy en día es que estamos todo el tiempo ocupados. En cuanto usted sale, ya está ahí mirando a ver si tiene un mensajito en el WhatsApp o en el Messenger, y ya llegan correos electrónicos, y de repente le habla a alguien y está el programa y el juego, el partido, y si no nos damos cuenta, las 24 horas estamos siempre con algo que nos está bombardeando y no tenemos tiempo para pensar, para planear y realmente meditar en si estamos cumpliendo el propósito. Dice Maxwell, nosotros planeamos como familia y tenemos este tiempo de reflexión sobre si tuvimos un año efectivo, qué fueron las cosas buenas, qué fueron las cosas malas, qué nos faltó hacer. Entonces, decía, haz que tu día cuente, enséñanos a contar los días. Lo dijo una persona en una ocasión, y lo contaba mi padre, que tenía este problema del cigarro. Y le decía el niño, papá, ¿por qué no dejas de fumar? Porque está muy difícil. ¿Tú crees que podrías dejar un año sin fumar? Oh, no, un año es muchísimo tiempo. ¿Tú crees que podrías dejar un mes? No, 30 días, muchísimo tiempo. Una semana, papá. Pues ya una semana más o menos, pero no creo, es mucho tiempo. Un día, papá. No, pues un día sí. Y de ahí viene el vivir un día a la vez. Deja un día y luego comienza otra vez y hazlo, y hazlo, y hazlo, hasta que dejes ese mal hábito. Nuestro día es tan importante. Si usted realmente no tiene un plan para lo que va a hacer mañana, es muy probable que el día se le vaya así rápido y no cumplió realmente con su objetivo ni su propósito. Necesitamos meditar, pensar, ¿cuál es el propósito por el cual estoy aquí? A David estuvo practicando, preparándose, escribiendo salmos, y le invertía tiempo a lo que Dios lo había llamado a hacer. La pregunta es, si entendemos nuestro propósito, ¿qué estamos haciendo durante nuestros días para que se realice el propósito por el cual tú y yo fuimos creados? Entonces, muy importante, necesitamos hacer que nuestro día cuente. Y una vez más, si aprendes a ser fiel en lo poco, si puedes manejar un día bien, Dios te va a ayudar en la semana, en el mes, etc. Haz que tu mes cuente. La Biblia nos dice, andad como sabios y no como necios, redimiendo. Esta palabra redimiendo habla de administrar e utilizar bien nuestro tiempo, sabiendo que los días son malos. Cuando nosotros miramos ejemplos como Mateo capítulo 9, verso 35, dice la Biblia, y recorría Jesús las aldeas. Le tomaba tiempo, escuche bien, dice, recorría Jesús las aldeas. En aquel tiempo había caballos, burros,
No había transportación, pero está Jesús yendo de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, enseñando y cumpliendo la tarea. En otras palabras, it takes more than a day. Se toma más que un día. Yo necesito ser consistente y necesito seguir en mi meta y necesito seguir en el propósito. Qué importante es estar repasando y repasando y no olvidar la tarea que Dios nos ha dado. Haz que tu año cuente. ¿Qué hicimos el 2020? Hablaba sobre la recomendación de Maxwell, sentarte una semana o dos, nada más, y el Maxwell tenía un journal, un calendario ahí donde apuntaba todas sus citas, todas las cosas. La pregunta es, ¿cómo fue nuestro año 2020? ¿Cuántas veces nos sentamos a instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios? Bueno, pues se me pasó el mes de enero, febrero, marzo, abril. En agosto sí lo hice, en septiembre. Ok, voy a trabajar en esto para este año 2021. ¿Cómo están mis finanzas en el 2020? Bueno, logré pagar esto. Me salí del problema financiero. Voy a evitar caer en ese problema financiero este nuevo año. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Pasamos este tiempo en familia, convivimos, procuramos a estos parientes y que podamos nosotros planificar. Decía, si estamos ocupados y distraídos, nos vamos a perder de muchas cosas que debemos hacer. Y de esto decía, es vivir con propósito y ser intencional. Yo tengo la intención, como decía David, una cosa le he pedido a Jehová y esta voy a buscar. Sobre esta me voy a dirigir. Esto es lo que voy a hacer. Y que podamos nosotros decir, yo he determinado en mi vida vivir mi vida con propósito, cumplir las metas, marcar bien la visión de dónde quiero llegar y lo voy a llevar a cabo en mi día, en mi mes, en el año. Haz que tu año cuente. El apóstol Pablo decía, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. O sea, de una punta a otra, he predicado en diferentes, no me tomó días, no me tomó meses, me ha tomado años. Pero al final yo puedo decir que desde aquí hasta allá, logré llenarlo del evangelio. Y decía, es importante cuando concluimos nuestro año, que podamos nosotros realmente decir, estoy a un paso más cerca de que la visión de Dios se realice en su totalidad en mi vida. Jeremías tenía miedo, decía, y le costaba hacer a lo que él había nacido, pero estos hombres cumplieron el propósito de Dios. Y eso es algo que debemos entender, que el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo no siempre va a ser, como dicen allá en el mundo, andar en bling bling. No siempre va a ser andar con un carrazo del año y tener la casa más grande de la vecindad. Los propósitos de Dios, así como Isaías que predicó y nadie le hacía caso. Y quizás usted lo podría mirarlo como un fracasado, pero en el corazón del Padre, Él estaba contento porque su hijo estaba cumpliendo lo que Él había puesto en él, el propósito por el cual él había sido creado. Y decía, es importante que nosotros entendamos por qué estoy aquí, cuál es el propósito de mi vida. Necesitamos asegurarnos que nuestra vida cuente. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, versos 7 al 8. El apóstol Pablo, después de recibir la noticia que lo iban a matar, le habían dado la pena de muerte, y a él lo había confesado, yo ya estoy para ser sacrificado. En otras palabras, el cumplir el propósito de Dios en mi vida me llevó a la muerte, me llevó a dar mi vida por lo que yo creo y por lo que yo nací.
Y decía el apóstol Pablo lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dijo lo siguiente: he peleado la buena batalla. Para nosotros cumplir el propósito por el cual usted y yo nacimos, usted y yo vamos a tener que aprender que necesitamos pelear. ¿Puede decir alguien amén ahí? Va a tener que pelear con la flojera, va a tener que pelear con el miedo, va a tener que pelear con la vergüenza, va a tener que pelear con la apatía, va a tener que pelear contra la incomodidad. Y dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Y dijo: he acabado la carrera. Quiero que mediten eso en unos minutos. ¿Cuál carrera? ¿En cuál carrera estás tú? ¿En cuál carrera estoy yo? Ni sabía que estamos en una carrera. ¿Para dónde le doy? ¿Qué es lo que estás intentando lograr? ¿Estás en una carrera de circuito? ¿Qué es lo que estás tratando de alcanzar? Yo estoy tratando de alcanzar al caléxico para Cristo. ¿Aló? Y en el proceso me he cansado, me he desanimado. Pero hay algo que me mantiene y me dice: no, fócate, porque no has acabado. No has acabado. Y decía, en nuestro propósito, nosotros debemos vivir nuestra vida y nuestro día. I got a mission, tengo una misión, tengo una tarea. Estoy en esta carrera, no puedo rendirme, no puedo renunciar. Yo necesito continuar, necesito darle, necesito durante mi semana, durante mi mes, durante el año, necesito ir capacitándome más y más para estar cada vez más cerca de terminar, antes de que yo me vaya, el propósito por el cual Dios me trajo a este mundo. Decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y la mejor noticia es que he guardado la fe. En otras palabras, aunque ha sido duro, aunque ha sido difícil, aunque sé que mañana me van a matar, sigo creyendo, sigo creyendo, sigo creyendo. Decía, es importante, necesitamos empezar desde nuestro día. Y así nos vamos al mes, nos vamos al año, y podemos realmente entender cómo es que vamos a acabar, cómo es que vamos a concluir. Y que decía que cuando el día que nosotros estemos delante de la presencia del Señor, porque la Biblia nos enseña y nos lo dice, hermanos, no es algo que yo le digo para asustarlo, atemorizarlo, pero la Biblia dice que nos enseña sobre las parábolas de los talentos, que Dios les dio talentos a los hombres, y cuando le dio los talentos y los llamó a cuentas, esperaba una ganancia de la inversión del talento que se les había dado. Y al que no dio, Jesucristo no dijo: no, pues déjalo pasar. Dijo: siervo malo y negligente. Y luego más adelante en la escritura leemos que dijo: vengan siervos fieles, porque tuve hambre y me dieron. En otras palabras, cumplieron con lo que tenían que hacer, con el propósito por el cual ustedes habían sido creados. Es importante que nosotros entendamos, nada de esto se va a llevar a cabo si nosotros no entendemos que hemos de ser y vivir nuestra vida de una manera intencional. Podemos mirar atrás y decir: los días se van así, se pierden los días. Platicaba con los matrimonios en una junta que tuvimos y les decía: a veces me cuesta trabajo. Se nos enfermó la suegra, mi esposa está ayudándole mucho y me tocó estar en casa y no estaba impuesto a estar en casa. Y a veces cuando me pasa el día, me gusta de perdida al final del día decir: hice esto o logré aquello.
algo, tumbé la lona allá abajo, puse unas vistas allá en la entrada, pero que no pase mi día y nada más. No, ahora sí que no hice nada. Leí un libro o le di un consejo a mis hijos, pero algo que podamos sacar algo de nuestro día. Y es importante, decía, que haya en nosotros ese impulso que nos lleve cada vez más a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero nada de esto, una vez más, va a pasar si nosotros no hemos elaborado un plan. Necesitamos vivir con propósito. Número 2, necesitamos elaborar un plan. Y número 3, necesitamos cumplir nuestros compromisos. Yo tengo el propósito, tengo un plan y me voy a comprometer a cumplirlo. La Biblia nos dice, el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora quiero, siempre no. Voy a hacer esto, lo hago 2, 3 días y siempre no. Se me olvidó, no lo hice. Y sin saberlo podemos terminar como ese que dijo: Señor, escuché que eres duro, que recoges donde no sembraste, y tuve miedo y escondí el talento. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y necesitamos, decía, nosotros ser constantes en el caminar que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida. Constantes en nuestro matrimonio, constantes con nuestros hijos. El beso a tu hijo se lo das todos los días y todos los días le dices: mi hijo, te amo, te quiero. Todos los días honras a tu esposa, honras a tu esposo. Y es de ser constantes. El hombre de doble ánimo, dice la Escritura, es inconstante en todos sus caminos. Necesitamos nosotros, he entendido mi propósito, voy a elaborar un plan y ahora me voy a comprometer. Lo he dicho, tristemente vivimos en días donde ya los compromisos no valen mucho. Yo les platicaba el testimonio de cuando compramos este edificio, el terreno. La persona con la que hicimos el trato, una persona ya mayor, ya en sus 90 años. Y en aquel entonces tenía sus 80s. Y le dije: mira, cuando entremos de aquí no hay aire acondicionado, no hay paredes, no hay nada, no hay salones, no hay baños, no hay nada. Y le dije: nosotros vamos a tener que invertir mucho para poder acomodarnos aquí. Y si le invertimos mucho, me gustaría saber si estás dispuesto a vendernos. Y me dijo sí. Y le dije: bueno, pues nos puedes hacer un contrato, puedes hacer algo, pues. No, me dijo: te voy a dar mi palabra. Y yo me quedé así como que no está muy bien, ¿verdad? Porque hoy en estos días ya la palabra no tiene mucho peso. Y a la vuelta de 4 o 5 años me dice: oye, ¿qué pasó con lo que hablamos? Y me dijo algo, me dijo: mira, en los años míos, cuando yo estaba en mis 20, 30 años, dijo, ya me empezó a decir: yo agarré este terreno, aquel y aquella propiedad, aquel negocio y esto. Pero ¿sabes cuáles eran nuestros contratos antes? Me dijo: era un saludo de mano. Si nosotros saludábamos, dijo, con eso quedaba amarrado el trato. O sea, yo te di mi palabra y se selló el compromiso. Hoy en día la gente se casa y dice: hasta que la muerte nos separe, y hacen un contrato premarital. Agarran un abogado por si las cosas no funcionan,
el carro es tuyo y la casa y esto de cuentas bancarias. Y los compromisos se han diluido al punto que decía, ha venido a afectar hasta la iglesia. La Biblia dice que tu sí sea sí. Jesucristo dijo, mira, si le vas a entrar, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No digas a lo mejor. Pastor, a lo mejor llego. Pastor, a lo mejor. Y la realidad de las cosas es que no me quiero comprometer. Pero Jesús dice, mira, ¿es sí o es no? Entiendo mi propósito, he elaborado el plan. Pero ya no hay tiempo de negociar, ahora voy a hacer lo que me propuse hacer. El libro de Eclesiastés nos habla de los compromisos que nosotros hacemos con Dios. Capítulo 5, versículos 4 y 6. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y dice la Escritura, mejor es que no prometas. Mejor es que no prometas y no que prometas, dice la Escritura, y no cumplas. O sea que la Biblia es muy seria cuando decimos sí o no. Pero no hay entremedio. Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra. O sea que usted no puede decir esta semana con Dios y esta semana en el mundo. Y los compromisos que Dios hace con nosotros son para siempre. Dice la Biblia que Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso en el matrimonio Dios espera que sea para toda la vida. Porque cuando nosotros ofendemos a Dios, Dios nos dice, quiero divorciarme de este, o quiero divorciarme de aquella. Dice la Biblia en el capítulo 16 del libro de Ezequiel, tú me fuiste infiel, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, te prostituiste, fundiste aquella bendición, el oro, la alhaja, el brazalete, todo lo que te di, lo agarraste y hiciste ídolos y me menospreciaste. Pero le dijo, voy a hacer yo como tú hiciste conmigo. Y le dice Dios, de ninguna manera yo me voy a acordar del pacto que hice contigo. En otras palabras, yo no te voy a ser infiel a ti, porque cuando Dios promete, Dios cumple. Y usted y yo necesitamos parecernos más a Dios. Una vez más, usted y yo necesitamos parecernos más a Dios. Esa idea de no cumplir no es de Dios, no es del Espíritu de Dios, porque Jesús cuando dijo sí, mi sí es sí. Cuando te comprometes, cumple. Y es importante, decía, en nuestra vida, en nuestro propósito, la forma en la que nosotros nos conducimos en esta vida, de esa manera nosotros vamos a realizar lo que hemos sido llamados a realizar y cumplir en esta tierra. Quiero concluir con esto y poner esto en perspectiva. Quiero poner en perspectiva lo importante que tú eres para Dios. Una vez más, quiero poner en perspectiva lo importante que tú eres para Dios. Lo he platicado y lo he comentado algunas veces. Recuerdo cuando fuimos a la Ciudad de México. Era el 31 de octubre, si no me equivoco. Y estaba la ciudad repleta, había mucha gente. Andaba así como en los callejones que miramos aquí en la ciudad, pero allá son grandotes y miles de personas. Yo les decía que nunca me había sentido tan insignificante como ese día, rodeado de tanta gente. El salmista David decía, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hombre para que lo visites? Cuando meditamos y nos damos cuenta que hay billones de personas alrededor del mundo, podemos ser tentados
incluso en un grupo de 100, de 300 personas, a decir: el pastor ni me habla, el pastor ni me llama, el pastor ni me saludó ahora. Y podemos caer en el error en una mentalidad de creerle al diablo que no somos necesarios y creerle al diablo que no somos importantes aquí en la tierra. Una de las cosas con las que lucha la juventud es: why am I here? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y decía: quiero poner en perspectiva lo importante que tú eres para Dios. El Salmo 139 nos dice la escritura en el versículo 16. El salmista David, hablando de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la omnipotencia de Dios, dice lo siguiente: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Cuando nosotros entendemos el embrión, una comparación que se hace el embrión es a la semilla. Vamos a suponer una semilla de un árbol. Usted no puede decir: esa semilla ya es el árbol. Está toda la materia, está todo lo necesario para producir un árbol. Pero dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. En otras palabras, cuando tú todavía eras esa semillita, todavía ni venías a formar, de tu corazón todavía no venía a pulsar, todavía no tenías ni brazos. Y dice el salmista David: ahí estaba Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Y dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Estaba escrito tu género: va a ser hombrecito, va a ser mujercita. Estaba escrito el color de tus ojos. No le vayas a poner ahí ojos azules, ponle ojos verdecitos. No le vayas a poner ojos verdes, ponle ojos cafés. Estaba escrito el color de tu piel, el color de tu pelo, tu estatura. Y estaba Dios formando tu imprenta única, que te puede separar y identificar, diferenciar de todos los seres humanos creados en el mundo. Leía estos datos fascinantes. Según la biología, en nuestro ADN existe la información necesaria para construir y mantener un organismo. Esto lo descubrieron hace no muchos años. Según algunos estudios, al igual que las estrellas, entre más estudian se dan cuenta que hay más y más y más. Dice la Biblia que Dios la conoce cada una de ellas por nombre. Y estudios biológicos mostraban que tenemos billones de células. Bueno, estudios recientes llegan a cálculos a que tenemos nosotros alrededor de 100 trillones de células en nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo contiene hebras alrededor de 6 pies. No sé si usted ha agarrado un hilo y le da vuelta y se hace chico. El ADN está codificado por ciertas letras. Y si usted desenvuelve una hebra que está en la célula, se dice que llega a una distancia de 6 pies. Según las trillones de células que tenemos nosotros, dice que si juntaran cada hebra que está en nuestro cuerpo, en nuestras células, lograrían, dice, llegar de aquí, del planeta Tierra, en distancia de información que hay en nosotros, lograría llegar desde el planeta Tierra hasta el Sol. Pero no solamente una vez, regresarse y devolverse hasta 600 veces.
según la información que contiene nuestro ADN, tenemos un sistema que tiene la capacidad de almacenar toda la información registrada en las computadoras del mundo. Y dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Mi embrión, o sea, cuando era todavía una semilla, cuando todavía no venía a ser, ahí estabas tú. Y en tu libro estaba todo escrito. Mateo capítulo 6, verso 25. Jesús hablando del afán que a veces enfrentamos en nuestra vida, nos dice lo siguiente: por lo tanto, no te afanes de tu vida. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? Te afanes por tu cuerpo. ¿Qué vas a vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No tienen ustedes mucho más valor?, dice la Escritura. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considera las flores del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, nos dice la Escritura, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? En otras palabras, Dios te recuerda y te dice: eres especial para mí. Eres especial para mí, eres mi máxima creación. Yo te traje aquí a este mundo con un propósito. Te traje para cumplir una tarea. Te traje porque eres importante y eres necesario. Y cuando estabas aún sin ser formado, que nada más estaba el libro de instrucciones, solamente estaba tu embrión, ahí estaba yo presente. ¿Quién es el hombre?, dice el salmista, para que tengas de él memoria, para que lo visites. Escúcheme bien, hermano y hermana, Dios te creó con un propósito. Aprendamos a vivir esta vida de una manera intencional. Y concluyo con esto: Dios está contando contigo. Invirtió tanto tiempo para formarte. Invirtió tanto para traerte aquí a la tierra, porque tiene Él un plan. Y en esta hora mi consejo para ti es: ejecútalo. Tráelo a la realidad, tráelo a la vida. Y cuando tus días por despedirte de esta tierra lleguen, porque yo lo he dicho muchas veces, lo único garantizado en la vida que tenemos es la muerte. No es el trabajo, no es el matrimonio, no es el esposo, no es la esposa, no son los hijos. Uno planea, uno hace, uno dice. Lo único que tenemos garantizado aquí en la vida es la muerte. Y que el día que nosotros estemos por llegar a esa etapa en nuestra existencia, que podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Oh, hermano, cómo luché por cumplir el propósito de Dios en mi vida. Me costó, pero he peleado. Peleé como no tienes una idea. Las circunstancias, los problemas, a veces la familia, a veces mi propia carne, a veces ciertas distracciones mías trataron de que yo no cumpliera, pero peleé la buena batalla. Acabé la carrera,
y he guardado la fe. Y que usted pueda levantar su cabeza y decir: por lo demás, me está guardada la corona, la cual me dará el Dios fiel y justo. Que pueda decir usted: I'm ready. I'm ready. Que puede decir: estoy listo. Pero mientras, necesitamos hacer las cosas con intención. No van a pasar nomás porque sí. Van a pasar porque nos hemos, como decía, entendido que yo estoy aquí por un propósito. He elaborado un plan y me voy a comprometer a hacer todo lo que sea necesario para cumplir lo que Dios me ha llamado y a lo que Dios me ha traído. Póngase sobre sus pies en esta hora.